se sostiene todo este proceso de avasallamiento sobre los recursos y el pueblo? En un Estado que ha definido sus estrategias en función de los intereses de los grupos dominantes y que en este momento ha logrado una correlación favorable. Su capacidad como Estado, sin embargo, está debilitada ante los poderes fácticos y limitados sus márgenes de acción frente a estos intereses. El espacio público se ha reducido sustancialmente. Desde aquí, desde esta situación, el Estado mexicano refuncionalizó todos sus recursos para dirimir el conflicto con el ESME. Hay una manipulación del marco jurídico, muy bien la acaba de explicar el compañero Humberto, y de las instancias del Poder Judicial para favorecer a los actores económicos y políticamente más poderosos en contra de los procesos, por ejemplo, de Cananea y del ESME. Eso significa muy bien esta situación. Las instituciones colonizadas por intereses particulares sin un sentido de lo público, sin un sentido de nación, desprovistas de todo fundamento ético, sin ninguna noción de bien común, no están logrando procesar políticamente los conflictos de este país. Los espacios de un diálogo productivo se reducen o se cierran. El escalamiento de los conflictos sociales crece en número y en intensidad. Se refleja en las dificultades que ha encontrado el ESME en el diálogo con el gobierno, en las detenciones o despidos de los integrantes de las comisiones negociadoras de otros movimientos, por ejemplo el de los maestros, donde los compañeros que pasaron listas para negociar en momentos de alta confrontación después fueron hechos presos. Con una agenda propia, articulada al gobierno, los medios de comunicación están jugando un papel cada vez más importante e influyente en la vida pública nacional. Han sido fundamentales para promover la deslegitimación de los movimientos sociales, de cualquier forma de disidencia y generar percepciones negativas o positivas según convenga a sus propios intereses sobre las maneras de abordar el conflicto social. El ESME es quizá ahora el caso más emblemático de esta estrategia de descalificación del Estado. Hay una política de criminalización y judicialización de los luchadores sociales, de los defensores de derechos humanos, de comunicadores independientes, detenciones arbitrarias de dirigentes sociales, desapariciones forzadas, persecución y hostigamiento. Sabemos ahora, y ha habido ya algunos casos, pero que su diligencia está bajo amenaza en este sentido y nos daban ya la cifra de las órdenes de aprehensión. Intervención en la vida interna de los movimientos y organizaciones para promover división y desconfianza a su interior. Y en el contexto de militarización y violencia que vive el país, quizá lo más grave y doloroso de todo, la estrategia de guerra del Estado mexicano está generando un consentimiento social al uso de la fuerza como mecanismo para dirimir las tensiones sociales. Los eventos represivos se muestran públicamente como legítimos, legales y necesarios para garantizar la seguridad pública. Nos han puesto en el dilema de ¿qué quieres? ¿Seguridad o derechos? Un dilema inaceptable, pero que ha logrado un consenso en sectores de la sociedad. Ante esta situación, esta dinámica de acumulación, y en torno a estos intereses, se decide la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y de su sindicato, ampliamente conocido y reconocido por su lucha en favor de los derechos de todos, y no nada más de sus propios derechos, pero también de los derechos laborales, los intereses nacionales. Ha sido un sindicato que ha defendido a la nación, poniendo en juego todos sus recursos. El Estado decide su extinción. Este conflicto entonces expresa con claridad lo que planteamos al inicio de la exposición. Expresa la disputa por la nación, por sus recursos, sus riquezas y su rumbo. Expresa el conflicto por su futuro. Se trata de una disputa de carácter estructural, nacional y sistémico. El desafío entonces es para todos y es estratégico. Requiere una visión integral y un esfuerzo de múltiples dimensiones que nos permita articular hoy un proceso de solución a este conflicto con un proceso de transformación nacional de largo alcance. Entendemos que se está haciendo en ese sentido un esfuerzo ya desde la Asamblea Nacional, que ésta está en este camino, construyendo una visión y agenda común para colocar la lucha del ESME en la perspectiva de un proceso de cambio nacional. La manera en que se resuelva finalmente este proceso es profundamente significativa para el futuro no solo del movimiento social en la lucha por el país,
sino en la lucha por el destino nacional y por un mundo con justicia para todos. Esto nos debe comprometer a todos a sumar esfuerzos y hacer nuestra la digna lucha del ESME. Gracias. Para mí es un honor el haber sido invitado por el ESME en este caso, y doy muchas gracias a esa invitación. Decía el compañero justamente de que estamos aquí para reflexionar. Yo como filósofo voy a hablar de filosofía política y quiero tocar 3 puntos que me parecen que nos puede dar un momento de reflexión no tan cotidiano. El primero sobre la política, el segundo sobre lo social y lo tercero, qué significa para el país y para ellos mismos estos ejemplares militantes sindicalistas que afrontan este momento tan difícil para ellos de manera personal, para un sindicato y para la patria. En primer lugar, la política. El contexto, por supuesto, de lo acontecido es primeramente político. La política es un campo donde se ejerce el poder. Ahora, la modernidad europea, la modernidad de los países dominantes, siempre se entiende el poder como dominación, es decir, uno ejerce el poder sobre otros, y dice un autor, Max Weber, es una dominación legítima ante obedientes. Como ustedes se dan cuenta, es inaceptable esa fórmula, pero es un gran pensador. Pero no habría que ir muy lejos. Yo escribí un artículo pequeño en La Jornada, porque el presidente actual, en un momento quizás de lapsus lingue se llama, es decir, por una falta de atención, dijo: yo tengo el monopolio del poder. Ahora, tener el monopolio del poder es justamente algo que es totalitario y para nada democrático. Yo creo que equivocó la fórmula del mismo autor que acabo de nombrar, Max Weber, que dice que el Estado tiene el monopolio legítimo del uso de la fuerza o la violencia. Pero no es lo mismo la fuerza que el poder. Y decir que yo tengo el monopolio del poder significa que el poder emanaría del Estado o de las instituciones. Lo que pasa es que, como dice bien la Constitución en el artículo 39, el único, no hay otro lugar, de sede del poder es el pueblo. Ninguna institución, ni el presidente, ni los diputados, ni senadores, ni el policía, que me dice que muévase porque hay que circular, ninguno tiene el poder como ejercicio a partir de esa función delegada de la institución. El Estado no es soberano. El único soberano es la comunidad política, el pueblo. El pueblo crea las instituciones para un ejercicio delegado del poder. Y no, estas instituciones no pueden ellas mismas erigirse como la sede del poder. Cuando una institución cree que es la sede del poder, eso es exactamente la corrupción. Y a mí me gusta siempre relatar un cuento histórico, que cuando llegó Zapata con su grupo a México, su hermano, el Emiliano, estaba buscando la silla del presidente y la quería quemar, porque decía: esta silla está endemoniada, se sienta gente más o menos decente, pero se vuelve corrupta. Entonces hay que quemar la silla. No la encontró, así que no la pudo quemar. Ahí se siguieron sentando. Aquella intuición popular captó exactamente el tema. Una vez que se sienta el elegido por el pueblo
como delegado para ejercer el poder en beneficio del pueblo, se da cuenta que de pronto toda la gente empieza a obedecerle, tiene policía, tiene ejército, tiene muchas otras, y cree ser la sede. Cuando cree que es la sede del poder, está corrupto. Y lo que pasa es que nuestro Estado mexicano está corrompido. Y está corrompido no solamente por las grandes instituciones que ya no dan cuenta al pueblo de nada, sino aún los partidos políticos. De confrontación, después fueron hechos presos. Con una agenda propia, articulada al gobierno, los medios de comunicación están jugando un papel cada vez más importante e influyente en la vida pública nacional. Han sido fundamentales para promover la deslegitimación de los movimientos sociales, de cualquier forma de disidencia y generar percepciones negativas o positivas según pasos de un diálogo productivo se reducen o se cierran. El escalamiento de los conflictos sociales crece en número y en intensidad. Se refleja en las dificultades que ha encontrado el ESME en el diálogo con el gobierno, en las detenciones o despidos de los integrantes de las comisiones negociadoras de otros movimientos, por ejemplo el de los maestros, donde los compañeros que pasaron listas para negociar en momentos en contra de los procesos, por ejemplo, de Cananea y del ESME. Eso significa muy bien esta situación. Las instituciones colonizadas por intereses particulares sin un sentido de lo público, sin un sentido de nación, desprovistas de todo fundamento ético, sin ninguna noción de bien común, no están logrando procesar políticamente los conflictos de este país. Los espacios de acción frente a estos intereses. El espacio público se ha reducido sustancialmente. Desde aquí, desde esta situación, el Estado mexicano refuncionalizó todos sus recursos para dirimir el conflicto con el ESME. Hay una manipulación del marco jurídico, muy bien la acaba de explicar el compañero Humberto, y de las instancias del Poder Judicial para favorecer a los actores económicos y políticamente más poderosos. Ahora, ¿en qué se sostiene todo este proceso de avasallamiento sobre los recursos y el pueblo? En un Estado que ha definido sus estrategias en función de los intereses de los grupos dominantes y que en este momento ha logrado una correlación favorable. Su capacidad como Estado, sin embargo, está debilitada ante los poderes fácticos y limitados sus márgenes